Hola, ¿qué tal? Estoy comenzando un curso de base de datos en MySQL. Antes que nada, pedirles una disculpa por el ruido que se escuche al fondo. Realmente, pues, es algo que no puedo controlar, ya que el ruido es de otras casas vecinas y realmente casi todo el día están haciendo ruido. Pues así que les pido una disculpa. Estoy comenzando un nuevo curso de base de datos en MySQL. Esto es porque no tengo ningún curso de MySQL. Sí había subido videos de base de datos, pero de PostgreSQL, que es otro gestor de base de datos. Pero pues decidí hacer este pequeño curso de base de datos en MySQL porque posteriormente quiero subir videos de aplicaciones de escritorio y estas aplicaciones van a tener base de datos. Hacer pequeños sistemas para que todo esto de la programación sea un poquito más entretenida para ustedes aquí en el canal, ¿sí? Aunque sí he subido algunos videos de aplicaciones, no han sido suficientes y me lo han estado pidiendo muchísimo. Entonces comienzo una introducción, una breve introducción a la base de datos en MySQL. ¿Para qué sirven las bases de datos? Las bases de datos nos sirven para poder organizar nuestra información. Vamos a suponer que ustedes tienen una tienda y quieren ustedes almacenar cierta información. Por ejemplo, la información de los productos, de los precios, de los proveedores, de los clientes que tienen. Bueno, toda esa información es necesario almacenarla en una base de datos, ¿sí? Por lo tanto, una base de datos es un lugar en el que los datos son almacenados y organizados para su futura consulta, realización de búsquedas, nuevo ingreso de datos, etc. En pocas palabras, una base de datos es como un almacén de la información, ¿sí? Es decir, que en la base de datos vamos a almacenar la información que nosotros necesitemos y esta información va a quedar ahí almacenada. No va a funcionar como cuando nosotros, que vamos a suponer que ustedes crean una aplicación, pero esta aplicación no tiene base de datos y ustedes ingresan datos y al momento de ya que cierran la aplicación, apagan su computadora, que se borra esa información, no va a pasar esto. Esa información de la base de datos, en este caso en MySQL, va a quedar almacenada. Luego iremos viendo más a detalle sobre eso. Cada base de datos se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. Y a su vez, cada tabla tiene una o más columnas y filas. Aquí tenemos estas dos tablas. Vemos que esta tabla está conformada por una, dos, tres, cuatro columnas, ¿sí? Y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis filas. Por lo tanto, esta tabla está conformada por 4 columnas y 6 filas. Esta tabla también, pero aquí ya le estamos dando nombres a las columnas. Esta columna es para la ID, esta es para el nombre, esta es para la edad y esta es para el sueldo. Y en esta tabla podríamos almacenar 6 registros. Por ejemplo, podríamos almacenar la información de 6 personas y ponerle su ID, su nombre, su edad y su sueldo. Base de datos relacionales. Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí, ¿sí? Es decir que MySQL es un sistema gestor de base de datos relacional. Es decir que los datos van a estar relacionados entre sí. Entonces MySQL es un gestor de base de datos relacional. Aquí podemos ver, por ejemplo, estas dos tablas. Tenemos esta tabla con dos columnas, una columna que se llama ID-empleado y tiene pues obviamente la ID de cada empleado. Y esta ID pues es diferente entre cada empleado, no se puede repetir ese número. Otra columna en el cual vamos a darle un nombre a cada uno de esos empleados. Esta columna de nombre sí se puede repetir el nombre. Tenemos aquí otra tabla. Esta tabla tiene 4 columnas, una columna llamada ID-orden, otra columna llamada ID-empleado, otra que se llama hora y otra que se llama monto. Estas dos tablas están relacionadas entre sí. Luego voy a explicar sobre eso del foreign key y la primary key. Ahorita es simplemente una introducción, pero estas dos tablas están relacionadas entre sí.
¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros estamos aquí, en esta segunda tabla, y ponemos la ID de la orden, vamos a suponer que es una orden de comida y cada orden tiene un número diferente, ¿no? Entonces, ponemos una ID del número de orden de ese pedido, pero en el momento en que nosotros ingresamos, vamos a suponer la ID de la orden con número 3451. También tenemos que poner qué empleado está levantando esa orden, está levantando ese pedido. Y aquí estamos viendo que añadimos el empleado 101. Para poder añadir esta información de la ID del empleado, esta ID tiene que estar registrada en otra tabla para que sean ID de empleados válidas. Es decir, aquí estamos añadiendo la ID 101. Entonces si vemos en esta tabla, tenemos 7 ID diferentes. Por lo tanto, al poner la ID 101, estamos especificando que el empleado que estamos añadiendo es María. Si nosotros pusiéramos aquí la ID 140, nos marcaría un error porque no existe el empleado 140. Solamente en esta tabla podemos añadir ID de empleados que se encuentren en la tabla que tenemos aquí, ¿sí? En esta tabla que se llama empleados, ¿sí? Esta otra tabla se llama órdenes. Por lo tanto, estas dos tablas están relacionadas entre sí mediante la ID de empleado, es decir, la columna ID-empleado. Y de eso se trata las bases de datos relacionales. Son tablas que están relacionadas entre sí. Luego voy a hablar más a detalle sobre eso, sobre las bases de datos relacionales y de la primary key y la foreign key. Ahora, ¿qué es MySQL? MySQL es un sistema de administración de base de datos, ¿sí? Para bases de datos relacionales. Hay que aclarar que MySQL y SQL no son lo mismo, ¿sí? SQL se refiere al lenguaje estándar para interactuar con la base de datos. Por ejemplo, hay otros gestores de base de datos como PostgreSQL, que ya lo he manejado en este canal. He subido videos en el curso de Java, tengo varios videos de PostgreSQL. PostgreSQL también es un software que está basado en SQL. Que SQL, como les dije, es un lenguaje estándar para interactuar con la base de datos. Es decir, que este lenguaje está estandarizado y varios gestores lo utilizan. Si ustedes aprenden MySQL, de igual manera, si ustedes luego empiezan con PostgreSQL o con otro gestor, no van a tener ningún problema, ya que son muy similares en su lenguaje. Y MySQL, pues, es un sistema de gestión de base de datos relacional que nos ayuda a manipular la base de datos, ¿sí? Esto es una breve introducción, luego les iré hablando a más, conforme vaya avanzando el curso voy a ir metiendo un poquito de teoría. No quiero que al inicio sea mucha teoría porque puede ser un poco tedioso, mejor en cada video ir añadiendo una poquita de información. Entonces me voy a ir aquí a MySQL Workbench. Este va a ser el programa en el cual vamos a manipular la base de datos. Lo primero que voy a hacer es conectarme, pero vean lo que dice aquí. Dice MySQL Connection y vemos que dice aquí root y dice localhost. Dice 3306, ese es el puerto. Luego les voy a hablar un poquito más a detalle sobre eso. El localhost pues se refiere a la computadora donde se está ejecutando cierto programa y tiene asignada la dirección IP 127.0.0.1. Y el root pues es el nombre de usuario. Vemos que aquí dice user root. En el momento que ustedes instalan a MySQL, pues les pide un nombre de usuario. Yo lo dejé como root, que es el predeterminado. Y les pide una contraseña. Yo puse 1, 2, 3, 4. Le doy enter y ya estoy aquí dentro para poder empezar. Bueno, este código es de un video que estaba intentando grabar, que fue fallido. Vemos que aquí dice query 1. Dice query 1. Aquí vamos a poner el código SQL para poder trabajar con la base de datos, crear tablas con sus filas, con sus columnas, modificar datos, eliminar, etc. Me voy aquí donde dice Administration. Luego aquí en esquemas, que es donde estaba inicialmente, dice mi BDD. Esta base de datos yo la creé.
Pero vamos a suponer que no la quiero eliminar, pues la voy a eliminar. Voy a poner drop database mi BDD. Así se llama la base de datos que yo quiero eliminar. Esto que está aquí en azulito, que es drop database, se le conoce como palabras claves. Es decir, son de código SQL y vemos que se pintan en azul. Se pueden poner en minúsculas, funciona igual, pero es recomendable ponerlas en mayúsculas. Así podemos diferenciar lo que es el código SQL. Aquí estoy diciendo que voy a eliminar mi base de datos que se llama mi BDD. Le voy a dar aquí. Bueno, aquí me está marcando un error. Ahí está. Ya se ha eliminado la base de datos. Y vemos que ya no está aquí. Donde dice esquemas, ya no está la base de datos. Bueno, ¿qué tal si yo quiero crear una nueva base de datos? Quiero crear una nueva base de datos, pues simplemente pongo las palabras claves, create, database, y le voy a poner tienda. Entonces estoy especificando que voy a crear una base de datos que se llama tienda. Entonces, si yo le doy aquí, nuevamente, me va a marcar un error porque esta, como un rayito que aparece aquí, lo que hace es que ejecuta todo el código que tenemos aquí SQL. Por lo tanto, al momento de ejecutar todo el código, nuevamente intenta eliminar la base de datos llamada mi BDD y por eso marca el error. Por eso tenemos que darle aquí, para que esto no se ejecute a partir de donde se encuentra el cursor del mouse. Le doy aquí y vemos que ha creado la base de datos que se llama tienda. Ya tenemos la base de datos que se llama tienda, pero esa base de datos aún no tiene tablas. Y una base de datos sin tabla pues no es base de datos. Entonces ya tenemos creada la base de datos que se llama tienda. Ahora vemos aquí que no aparece. Tenemos que refrescar y ahora ya nos aparece la base de datos que se llama tienda. Pero esta no tiene tablas. En el siguiente video les voy a explicar cómo podemos crear las tablas con sus columnas y con sus filas y también comenzar a introducir la información a la base de datos. Entonces nos vemos en el siguiente video. Para más videos de ese tipo, pues se van a ir a mi canal, en listas de reproducción, en el curso de MySQL, ¿sí? Entonces nos vemos hasta luego. Chao.